Hola gente, bienvenidos nuevamente a este canal. Quiero comenzar este video mencionando el hecho de que este libro llega como en un contexto o en un momento en que siento que la muerte ha estado rondando muy cerca a mi familia, a mis personas queridas y en general como que hay algo por ahí, incluso las lecturas, que me dice hay que hablar de este tema y hay que pensar estrategias también para gestionar colectivamente el duelo. Siento que Gabriela de alguna forma lo que nos ofrece es un relato honesto, muy honesto, sobre lo que ha significado para ella el duelo y la forma en la que lo tramita. Este libro se llama Huaco Retrato, de Gabriela Wegner. Gabriela es una escritora peruana que vive en Madrid y que precisamente nos habla sobre ese lugar en el que se encuentra, y ese lugar no es un lugar físico, sino más vale como esa identidad confusa o ese borde, esa frontera constante en la que está. Es una mujer migrante, es una mujer chola, es muy racializada, digamos, es una mujer con rasgos indígenas, morena, pero que vive en un país colonizador con un apellido de colonizador. Y por ahí es precisamente por donde comienza Gabriela su relato. Ella nos dice: mi nombre es Gabriela Wegner y este hombre del que vengo es un colonizador, y empieza a indagar precisamente sobre la historia de este colonizador. Entonces ella dice que ha sido el orgullo de su familia tener este apellido. Es un hombre llamado Charles Wegner que fue investigador, descubridor, digamos que da como las claves para posteriormente el descubrimiento de Machu Picchu, que llevó muchos de los elementos, digamos, como estos Huaco Retrato, llevó mucho de la identidad indígena a Europa, y ella empieza a reconocer, por supuesto, desde una perspectiva anticolonialista, antirracista y feminista, que realmente su abuelo era un saqueador. Entonces nos va narrando esta búsqueda y esa transformación que va surgiendo a partir de su indagación en los libros de Charles Wegner, pero también de lo que ella se pregunta cotidianamente. Una de las cosas que a mí me impactó más frente a este tema específico de Charles Wegner, porque además vamos a tener como tres historias o tres temas clave que van por ahí, pero frente a este en específico es que ella nos cuenta que en la época en la cual este hombre hizo sus indagaciones había museos humanos. Entonces nos cuenta que él compró un niño peruano y se lo llevó para Europa, más o menos como para indagar si este tipo de sujetos podían desarrollarse de forma diferente o cómo se desarrollaban, y además esa visión también como de que lo otro era lo otro exótico y que eso otro exótico era tan poco relacionado con lo humano que podía estar ahí en un museo, como en un zoológico humano. Es muy impactante y la forma en la que ella nos lo retrata es increíble. Creo que es además una narradora impresionante, pero también porque nos habla muchísimo de cosas que quizá no queremos mencionar. Entonces el relato también habla del duelo, y cuando habla del duelo por la pérdida de su padre, ella regresa precisamente al Perú, no alcanza a despedirse de su padre, pero el legado que queda para ella es el teléfono de su padre. Y ella inmediatamente lo que hace es algo que uno pensaría que no es como lo tradicional o lo políticamente correcto, pero lo que me gusta es precisamente que ella abre ese espacio y nos cuenta: decidí mirar los mensajes que enviaba mi papá, yo sabía que él tenía otra hija, yo sabía que él era bígamo, y entonces esculqué en su vida totalmente y leí los mensajes a mis hermanas, leí los mensajes a la otra mujer, leí los mensajes a mi madre, y ella va encontrando también dentro de ese camino del dolor, de la confusión, de la rabia, de la lujuria incluso, pues nos va narrando cómo es realmente el duelo, que el duelo no es algo estable, sino que es una convulsión, un caos y una cantidad de cambios que ella pues de forma maravillosa nos cuenta, pero también nos pregunta o se pregunta pues de dónde viene ella y de dónde vienen sus heridas,
si ha estado en un contexto de una relación que ella ve tan tóxica, pues dice, bueno, seguramente por eso yo me planteo otras formas de relacionarme. Y aquí viene el tercer tema. Y este tema me hizo pensar mucho en Geraldine, mi amiga linda, y es el poliamor. Pero ese poliamor muy honesto, o sea, ella lo que nos dice es como que entiende que por supuesto todo lo que permite como esta cosa heteronormada es precisamente que el mundo se basa en esas relaciones desiguales entre hombres y mujeres, y ella se está pensando otra cosa, ella no quiere reproducir la historia de su padre, así que se piensa otra relación. Tiene un esposo peruano, se van a vivir a España y allá conoce a una mujer española y viven los tres, tienen una relación poliamorosa. Y es muy interesante porque abre las puertas a cuestionar eso, o sea, no es como el poliamor es lo más hermoso que ha ocurrido, no, al contrario. Es como, juepucha, es una apuesta súper difícil, es un dolor constante, es un preguntarse cosas e incluso ella se pregunta hasta dónde su deseo es colonial. Entonces, esa pregunta sobre su identidad, sobre quién soy, pasa también por a quién deseo y cómo deseo. Y bueno, pues frente a eso quisiera leerles algo muy bello, precisamente como para que se encanten y digan, de verdad quiero ir a leer este libro. Es un libro corto, es un libro nuevo, fácil de leer, que nos confronta con lo que significa realmente la humanidad y que además nos invita a pensar desde un lugar decolonial y desde el antirracismo y desde el feminismo nuestra propia identidad. No recuerdo haber deseado un cuerpo así en mi vida, tan voluptuoso, tan oscuro. He deseado en las mujeres lo que quería en mí, delgadez, blancura. De alguna manera, lucre es mi tarea para la casa ocurriendo en plena clase. Sus ojos son esas heridas alegres y tristes que las marrones llevamos en la cara hace siglos. Ya saben, si les gustó este video, denle me gusta, compartir, suscríbanse al canal, activen la campanita para saber cuando tengo nuevos videos. Coméntenme muchísimo si ya leyeron este libro, qué reflexiones les despertó, cómo se sintieron y qué tan incómodo es cuestionarse, verse en ese espejo y sobre todo sigamos difundiendo espacios en que la lectura, la escritura y el pensamiento feminista sean la prioridad. Un abrazo y nos vemos en un próximo video.